Buenas tardes, hermanos. Si tienen su Biblia, otra vez vamos a estar en el libro de Jueces. Vamos a estudiar Jueces capítulo 7, versículos 9 a 18. Y vamos a hablar acerca de cómo servir con humildad. Otra vez es Jueces capítulo 7, versículos 9 a 18. El texto dice: y aconteció que aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Pero si tiene temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura, y oirás lo que dice. Entonces tus manos serán fortalecidos para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran muchos, innumerables, como la arena que está a la orilla del mar. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo, y decía: he aquí, tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián, y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó, y la volcó de arriba abajo, y la tienda quedó extendida. Respondió su amigo y dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Y dividió los 300 hombres en 3 compañías, y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme y haced lo mismo que yo. Y he aquí, cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así haréis vosotros. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, y decid: por el Señor y por Gedeón. Vamos a orar. Señor, gracias por este día y por este texto. Gracias por cada texto, porque sabemos que cada texto es un texto perfecto, porque viene de tu mano, inspirado por el Espíritu Santo. Ayúdanos para entender lo que este texto dice, porque el texto existe para ayudarnos, Señor, para guiarnos en nuestro camino. En el nombre de Jesús, amén. En este texto podemos ver muchas cosas interesantes que necesitamos recordar. La primera cosa que podemos ver es que necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos confiar en el Señor, según versículos 9 a 14. Ya hemos visto que Gedeón es un hombre que no tiene mucha fe, ¿verdad? Porque primeramente el Señor le llamó para ser el juez de Israel. Él dijo: ok, está bien, pero después dijo: tengo dudas. Dice la Biblia que él pidió ayuda del Señor para entender su voluntad. Pero ¿qué pasó? Cuando Dios mandó un milagro para él tuvo dudas otra vez. Él dijo: Señor, quiero ver otro milagro, por favor. Y el Señor le dio otro milagro. Es lo que vimos algunas semanas atrás. Pero hoy en este texto podemos ver que él tiene más dudas. Es un hombre que dudó bastante.
Y por lo tanto, el Señor va a darle otro mensaje. Hay algo que necesitamos entender primeramente. Muchas veces tenemos dudas porque no aceptamos la palabra del Señor. Cuando el Señor mandó su mensaje, en vez de aceptar la palabra del Señor, Él tuvo más dudas y estaba buscando señales, y más señales, y más señales, y más señales. La aplicación para nosotros es que tenemos una palabra que es perfecta, la Biblia. La Biblia es suficiente para nosotros. Muchas veces dudamos las palabras de Dios y por lo tanto buscamos sabiduría en otros lugares porque no queremos aceptar su palabra. Muchas veces las personas dicen, Señor, quiero ver un señal hoy para entender tu palabra. Señor, ayúdame con una explicación por un milagro, por eso. Ayúdame porque quiero entender cuando ya tenemos una palabra. Lo que necesitamos hacer es siempre regresar a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice algo, no debemos dudar las palabras. Podemos aceptar cada palabra. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 4:4? No solamente de pan vivirá el hombre, pero ¿de qué debemos vivir? Cada palabra que procede de la boca de Dios. Para nosotros el significado es que debemos vivir según las palabras de la Biblia. Un problema es que a veces no estamos estudiando bien la palabra. Estamos listos para aceptar cualquier enseñanza porque no estamos estudiando bien. Pero la Biblia nos dice que debemos estudiar la palabra todos los días. ¿Cuántas personas aquí solamente comen una vez cada semana? Levanta la mano. Nadie. Porque yo creo que los que solamente comen una vez cada semana ya están muertas estas personas. No están aquí con nosotros. Si hay personas así. Nosotros siempre queremos comer, ¿sí? Para vivir. ¿Cuántos comieron en el desayuno? Algunos, ¿sí? Pero ¿cuántos van a tener hambre otra vez en la tarde? Mucho, todo. Ya hay muchos que se miran como ya tienen hambre, ¿sí? Alguien dice, comí en la mañana, pero todavía tengo hambre. Y cuando hablamos acerca de la comida, empezamos a pensar acerca del almuerzo, después la cena y después el otro desayuno mañana, ¿sí? Porque necesitamos comer todos los días y muchas veces todos los días necesitamos comer para tener fuerza. Así es con la Escritura. Alguien que solamente está estudiando la Escritura en domingo va a ser muy débil espiritualmente. Por lo tanto, necesitamos leer todos los días. También para los que no pueden leer bien, hay muchas bendiciones que tenemos ahora con la tecnología. Porque cada celular con sus apps, hay Biblias donde la persona lee para nosotros y podemos escuchar. Hay muchas personas que no pueden leer bien y pueden usar este app, pero también a veces cuando estamos manejando podemos escuchar. Porque muchos de nosotros tenemos el Bluetooth, ¿verdad? Que podemos usar el teléfono para escuchar la música en la radio del carro. Y a veces es buena idea para escuchar la Biblia así. También hay muchas maneras para escuchar. Mi recomendación no es leer cuando está manejando, ¿sí? Del celular así, pero puedes escuchar, ¿sí? Y como Gedeón, necesitamos entender que tenemos la palabra, pero necesitamos aceptar la palabra. Dios usó otro señal en este texto para ayudar a Gedeón. Él preguntó, ¿Gedeón está listo para ser el juez? No estoy listo. ¿Y cómo empieza este texto? Dice en versículo 9, levántate, desciende contra el campamento porque lo he entregado en tus manos. Recibió otro mensaje del Señor, ¿verdad? Es su palabra. Ustedes van a ganar porque estoy con ustedes. Pero miren,
Dios dijo, si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado, Fura, y oirás lo que dice. Está hablando acerca del campamento del enemigo. Él dijo, si todavía tienes dudas, necesitas ir al campamento de los enemigos. Y él fue durante la noche, no vieron a Gedeón y su siervo Fura. Aunque él escuchó la palabra del Señor, no aceptó y por lo tanto descendió al campamento. Y en el campamento él escuchó dos hombres que estaban hablando, dos soldados, los enemigos de Israel. Y en este texto un hombre estaba compartiendo con su amigo. Dice en versículo 13, "He aquí, tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián. Y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó. Y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida." Y él no entendió el sueño. Él dijo, ¿cuál es el significado de este pan que vino a nuestro campamento para destruirnos? ¿Cuál es el significado? No entendió. Pero en versículo 14 respondió el amigo de él. Él dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Él dijo, es algo que es una señal para nosotros. Este pan que destruyó el campamento representa el juez de Israel. Tiene que ser Gedeón y tiene que ser que él va a destruirnos. Ese es el significado del sueño. Miren, hay algo importante que quiero decir. En este momento, ¿quién dudó la palabra del Señor? Empieza con G. Gedeón. ¿Quién aceptó la palabra del Señor? Los incrédulos. Los dos amigos del campamento de los enemigos de Israel. Ellos aceptaron la palabra del Señor, aunque eran incrédulos, pero Gedeón no. El significado es que a veces como creyentes no caminamos como debemos caminar. Nosotros debemos ser las personas que declara al mundo que Cristo es Rey, que Cristo es Señor, que Cristo vive, que la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios viene de la mano, de la boca del Señor. Y por lo tanto, necesitamos representar a Jesús. Pero a veces, nosotros somos el problema porque no estamos caminando bien. Este texto nos enseña que necesitamos confiar en el Señor y representar al Señor y aceptar su palabra y tener buen testimonio diariamente. También debemos recordar que Él siempre mantiene sus promesas. Si la Biblia dice algo, es algo confiable. Dios es la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por lo tanto, como creyentes necesitamos aprender cómo aceptar la palabra, cómo tener más fe y aceptar lo que el Señor nos ha dicho. Otra cosa que podemos ver en versículos 15 a 18, que necesitamos humillarnos. Estudiamos la semana pasada acerca de los soldados de Gedeón. Él empezó con 32,000. Después Dios dijo, son demasiados. Algunos necesitan regresar a la casa. Y por lo tanto, muchos regresaron a la casa. Se quedó 10,000. Dios dijo, todavía son demasiados. Porque con 10,000 los israelitas van a pensar que ellos tienen la victoria en vez de mí. Y el Señor dijo, voy a escoger a algunos soldados de este grupo.
solamente 300 de ellos, los que quieren lamer el agua como un perro toma el agua. Solamente 300 se quedaron. ¿Empezó con cuánto? 32,000. Terminaron con 300. Es menos de 1% de los soldados. Porque Dios estaba enseñando que debemos confiar en Él en vez de nuestro poder. Necesitamos confiar en Él. En este texto podemos ver que Gedeón tuvo otro problema. Él empezó con muchas dudas. En este texto, él empieza a ser arrogante. Vamos a ver lo que dijo él. En versículo 18, dice: cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento y decir: por el Señor y por Gedeón. ¿Cuál es el problema? Antes, él dudó al Señor. Ahora él dice: ustedes son para mí y para Dios. ¿Cuál es el problema? Es arrogante porque en este momento él habla como tiene el mismo poder que Dios tiene. Él debía decir: por el Señor. Pero él dijo: por el Señor y por Gedeón. Porque un momento dudó mucho. El otro momento estaba muy arrogante. Y a veces así somos. Cuando Dios nos usa, a veces somos arrogantes. A veces hay pastores que tienen un talento para predicar que viene del Señor. Muchos quieren escuchar su voz. Y las personas vienen y escuchan y después los hombres son arrogantes. No sé si ustedes han visto a veces, por ejemplo, una iglesia, cualquier iglesia, y dice en el edificio, la iglesia, cualquier iglesia, el ministerio de, y después tiene el nombre del hombre. Vamos a decir el ministerio de Juan Chávez, porque nadie aquí se llama Juan Chávez ahora. Y pues no quiero usar un nombre de alguien aquí porque no es el punto. El ministerio de Juan Chávez. Pero si es un ministerio, es el ministerio de quién? De Dios. No es el ministerio de Juan Chávez o cualquier persona. Pero muchas veces las letras de los nombres son más grande y más grande y más grande y más grande en el edificio. Y las personas escuchan menos y menos y menos y menos acerca de Jesucristo. ¿Qué pasó con Juan? ¿Recuerdan Juan el Bautista? Juan el Bautista tuvo muchos discípulos también. Muchas personas vinieron a él para ser bautizados. Y después, cuando Jesús fue bautizado, las personas empezaron a seguirle. Y los discípulos de Juan se enojaron, dijeron: Juan, ahora Jesús tiene más discípulos y más seguidores. Tu ministerio no es grande como antes. ¿Qué vamos a hacer? Las personas están siguiendo a Jesús en vez de seguirte. ¿Qué dijo él? Yo estoy aquí para servirle. Y él necesita crecer porque es el Mesías. Yo no necesito crecer. En el río Jordán no vieron algo que dijo el ministerio de Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan? Él necesita crecer. Estoy aquí para hablar acerca de él. Él necesita crecer. ¿Y saben qué? Necesitamos tener cuidado con los pastores que empiezan a ser arrogantes y piensan que son importantes. ¿Cómo terminó Jesús su ministerio en esta vida antes que fue crucificado? ¿Qué hizo la noche antes
que murió. Él lavó los pies de los discípulos. El Señor de señores lavó los pies de todos los discípulos. Él dijo, yo soy el Señor. Y si he venido para servir, ustedes necesitan aprender cómo servir en vez de ser servidos. Es el reino de Dios. Pero no solamente es el pastor que puede tener problemas. Muchas veces cualquier miembro, si el Señor usa a esta persona en gran manera, puede estar arrogante también. A veces piensa que es más santo que otra persona, en vez de arrepentirse. Recuerden los dos que fueron al templo para orar. El primer hombre, él estaba orando en un lugar donde las personas le vieron y él dijo, Señor, gracias que no soy como otras personas. Gracias porque no soy como este hombre sucio en la esquina. Gracias porque tengo muchos bienes y siempre ayuno 2 veces cada semana. Yo doy el diezmo también de mi huerto. Gracias, Señor, porque tengo mucha fe. El otro hombre ni abrió sus ojos y golpeó su propio pecho. Dijo, Señor, perdóname porque soy pecador. Dice Jesús, ¿quién salió del templo justificado? ¿El hombre que anunció sus propias acciones o el hombre que se humilló? Necesitamos ser como el segundo y humillarnos. Si tenemos un talento, ¿de dónde viene el talento? Del Señor. Si el Señor nos usa, ¿quién nos usó? El Señor. Nosotros no somos importantes. Él es importante. Y tenemos que tener mucho cuidado que no somos arrogantes. Una vez escuché 2 hermanos, aquí no, en esta iglesia no, pero en otra iglesia escuché 2 hermanos que estaban peleando. Uno estaba hablando acerca de su santidad y el otro también. Y uno dijo, hermana, espérame. Pero ¿cuántas veces ha ayunado esta semana? Una vez. Yo 2 veces. Y estaban hablando acerca de quién tuvo más santidad. Sin Jesús nadie tiene santidad. Es posible ser arrogante en vez de tener santidad. Pero la santidad verdadera, ¿qué es la santidad verdadera? Humillarnos. Entender que sin Jesús, que somos pecadores. Es servir a todos. ¿Quién tuvo más santidad cuando el levita, el sacerdote y el samaritano vieron el hombre golpeado en la calle? El sacerdote vio al hombre, cruzó al otro lado y continuó en su camino. El levita también vio el hombre, pero no paró para ayudar. El samaritano, supuestamente un hombre sucio, pero no era sucio, que ayudó al hombre. Puso el hombre en su propio burro y él caminó. Él encontró un lugar donde aceptaron las personas. Y él pagó a las personas para darle medicina, comida, rentó una cama. Y Jesús dijo, la santidad viene de amar al Señor y amar al prójimo. No debemos ser como Gedeón. Primeramente dudó la palabra del Señor. Y después era muy arrogante. Vamos a ver en el futuro que va a continuar a ser arrogante. Y por lo tanto va a tener muchos problemas. Y también su familia va a sufrir mucho también. Pero para este momento necesitamos aprender 5 cosas. Vamos a hablar acerca de 5 aplicaciones en este texto. La primera cosa que necesitamos saber es que no debemos tentar al Señor con nuestras dudas. Cada vez que Gedeón dudó al Señor, él tentó al Señor. Solamente una señal más, otra señal, otro milagro, otro mensaje, y voy a aceptar la palabra. Pero ¿qué dice Mateo capítulo 4? Versículos 6 a 7.
Cuando Satanás tentó a Jesús, Satanás dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendarán, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús les dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás dijo, necesitas saltar del templo para probar que eres el Mesías. Y Jesús dijo, no debemos tentar al Señor. Los fariseos eran así también, dijeron, queremos ver otro milagro y vamos a aceptar la palabra. Pero Jesús dijo, no van a ver otro milagro, necesitan aceptar mi mensaje en vez de pedir otra señal. Pues la aplicación para nosotros es que necesitamos aprender cómo aceptar la palabra de Dios, cómo es. Porque el Señor es la verdad y siempre lo que dice es algo que podemos confiar. Número 2, otra cosa que necesitamos saber, debemos aceptar la palabra de Dios porque es perfecta. La palabra de Dios es la Biblia. Es la Biblia. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el autor. Él usó los humanos para escribir esta palabra. Y es una palabra confiable. En Salmo 19, versículos 7 a 8, dice que podemos confiar el mensaje de la Biblia. Dice el salmista, la ley del Señor es ¿qué? Perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es ¿qué? Puro, que alumbra los ojos. ¿Qué dice? La palabra es perfecta, es segura, es recta, es pura. Por lo tanto, debemos aceptar el mensaje de la Biblia. Si la Biblia dice algo, aunque toda la población del mundo dice otra cosa, debemos aceptar la palabra de Dios. Muchas veces sabemos lo que dice, pero tenemos muchas dudas. Y necesitamos aprender cómo confiar en el Señor, porque Él sí es confiable. Número 3. El Señor tiene un propósito para cada creyente. Él tiene un propósito para nosotros. El Señor nos ha dado talentos para servir y debemos servir porque Él tiene un propósito para cada uno. Hay un plan que Él nos ha dado para servirle. Salmo 37, versículo 23. Otra vez el Salmo 37, versículo 23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor su deleite en su camino. Necesitamos buscar sabiduría en la Biblia para saber cómo debemos caminar. Él tiene un plan. Estamos aquí para compartir con otros que el Señor es el Rey de todo el mundo. Estamos aquí para evangelizar. Estamos aquí para discipular a los nuevos creyentes. Estamos aquí para invitar a las personas a la iglesia. La mayoría de las personas que vienen a la iglesia son personas invitadas por sus amigos o los miembros de la familia. Y tenemos un propósito, tenemos un plan y debemos ser fieles para cumplir el plan que el Señor tiene para nosotros. Número 4. No debemos ser arrogantes cuando el Señor nos usa. No debemos ser arrogantes como Gedeón. Pablo habló acerca de este punto en Romanos capítulo 12, versículo 3. Él dijo, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. El apóstol Pablo vio al Señor.
el Señor habló con él de una nube. El Señor le llamó para ser un apóstol. Él le usó en gran manera porque visitó muchos lugares, empezando las iglesias como misionero. Él escribió ¿cuántos libros del Nuevo Testamento? 13. ¿Y qué dice él? No debemos pensar que somos más importantes, pero debemos humillarnos. En otro lugar él dijo, si hay algo bueno en mí, viene del Señor, porque sin él soy pecador. Un hombre que el Señor usó en gran manera, aprendió cómo humillarse. Y nosotros, en vez de ser arrogantes, debemos ser servidores, humildes, listos para servir con alegría, con gozo, cumpliendo nuestra misión. Y por lo tanto, número 5, debemos servir al Señor con humildad. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 a 7. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabe que el Señor es el que abre las puertas para nosotros? Él es el que nos usa. Y por lo tanto necesitamos humillarnos, sabiendo que va a guiarnos. Y el plan que Él tiene para nuestras vidas es mejor que cualquier plan que tenemos nosotros. Como Pablo, como Pedro aprendieron cómo humillarse, necesitamos humillarnos también. Humillarnos significa que sabemos que sin Él somos pecadores, que sabemos que no somos mejores que otras personas. La única diferencia entre un creyente y un incrédulo es la salvación, es la gracia del Señor. Si el Señor nos usa en gran manera, necesitamos dar gracia al Señor, porque este poder no vino de nosotros, viene de Él. Y por lo tanto, como creyentes, necesitamos servir al Señor sabiendo que necesitamos ser obedientes. Y si hacemos algo que glorifica al Señor, es por su poder, es por su ayuda. Bueno, el mensaje hoy es que nosotros debemos servir con humildad. Si somos arrogantes, tenemos muchos problemas. No somos como el Señor. Necesitamos humillarnos como Jesús se humilló durante su ministerio. Necesitamos estar listos para servir y servir diariamente pensando en el camino del Señor primeramente. Otra cosa que necesitas saber es que si no conoces al Señor, el Señor te ama. Jesús, por su amor, sacrificó su vida en la cruz. Murió y resucitó de entre los muertos el tercer día. Dice la Biblia que Él ofrece paz y gozo y perdón a cada persona que confía en Él como Señor. Si no conoces de Cristo, Jesús te ama y Él quiere salvarte. Hoy es el día para arrepentirse de los pecados y confiar en Él como Señor. Si estás en este cuarto o si estás mirando el mensaje online y no conoces de Jesús, Jesús te ama y Él quiere salvarte en este momento. Vamos a orar y después tendremos la música especial para la invitación. Señor, gracias por este día, por el tiempo que tenemos juntos. Ayúdanos para humillarnos, y para los que no son creyentes, quiero orar por ello porque necesitan aprender que es necesario poner fe en tu Hijo para ser salvo. En el nombre de Jesús, amén.